Hola Zagalada, hoy me paso por el Pasquino, porque Luis Pastor me ha pedido que hable de una cosica de la que se lleva discutiendo en diversos medios de comunicación, sobre todo de prensa escrita, en los últimos días, que es ¿qué es eso del Palacio de Cercadilla? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? Y yo obviamente no tengo respuesta para casi nada. Porque, claro, por cada cosa que tú vas buscando siempre te encuentras como 20 ramificaciones en cada tema y todo el rollo este. Bien, vamos a situarnos en el contexto. Año 1990. Yo tenía 7 años, todavía se llevaba el pelo cardado y mis hermanas llevaban hombreras. En fin, sí, los 80 fue una época muy dura y todavía hubo reminiscencias en todo el rollo este. En 1990 se estuvo excavando la parte donde ahora está la estación del AVE de Córdoba, cercadilla donde estaba la antigua estación del tren, para construir precisamente esa estación. Eso era dentro del gran proyecto de traer el AVE hacia Sevilla por el tema de la Expo del 92. Y ahí se hizo una excavación de urgencia en la que aparecieron los restos de un gran complejo de edificios, posiblemente de públicos, privados, ahora veremos lo que pasó, ¿vale? Y la Comisión Técnica de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura de aquel entonces, decidió que una parte se tiraba para hacer la obra y otra parte se quedaba para musealizarla en un futuro. Esa parte se musealizó, pero lleva unos cuantos años que creo que está incluso cerrada al público y no se puede visitar. Cosas que pasan con las administraciones, son cosas que pasan normalmente. Bien, para poder explicar un poco primero por qué una parte se tira y por qué la otra parte no se tira, yo siempre he apuesto por el tema de musealizarlo todo y todo el rollo este, pero sé también que en ciudades es muy difícil la convivencia entre lo antiguo y lo nuevo, ¿ok? Tenemos muchos ejemplos de yacimientos arqueológicos que se han conservado bajo tierra, encima se han hecho edificios y tal, y son visitables, a.k.a. por ejemplo, las setas en Sevilla, que a mí personalmente como la seta no me gusta, pero tenemos el antiquarium debajo que se puede visitar. O en mi ciudad, en Cartagena, tenemos la Domus Romana de la Fortuna, que encima tiene un edificio de 5 plantas aproximadamente, pero se puede entrar a visitarla. O el Augusteum, que es un posible templo dedicado a Augusto que se hace en época Flavia, finales del siglo I después de Cristo, en cuyo, bueno, en la parte superior se hizo un aparcamiento, que son cosas que para convivir, pero en este caso se decidió tirar una parte y dejar otra. ¿Por qué se decide eso? Porque hay unas comisiones técnicas que son las que deciden en cada comunidad autónoma, dentro de un yacimiento arqueológico, lo que se tira y lo que no se tira, o si un yacimiento arqueológico es muy importante y hay que conservarlo entero para musealizarlo, o si un yacimiento no es para nada importante y se puede tirar para poder seguir construyendo, o si hay una parte del yacimiento, como en este caso, que sí merece que se musealice, aunque ya hemos visto cómo está, y hay otra parte que no se musealiza y que se puede tirar o se puede cubrir, ¿vale? Eso es lo que pasa a nivel técnico. En cada comunidad autónoma hay una ley diferente y aparte está la Ley Nacional de Patrimonio Histórico de 1985. En el caso de Murcia tenemos la del 2007, creo que en Andalucía no sé si era del 90 con un tal, que la gente me corrija ahí cuando lo subáis a YouTube y todo los rayos esto, ¿vale? La peña que lo sepa de verdad, porque como son tantas leyes y a veces incluso algunas comunidades autónomas han cambiado de legislación y tal, ¿vale? A veces me confundo con las fechas, ¿de acuerdo? Eso es lo que se hace. Entonces, por ejemplo, cuando yo he tenido que dirigir excavaciones arqueológicas o prospecciones o lo que sea, si en una excavación ha aparecido algo, ¿ok? Pues una comisión técnica, un técnico de zona, es el que decide si eso sí o si eso no se puede conservar. ¿Vale? También os recuerdo que la inmensa mayoría de excavaciones arqueológicas que se hacen, por lo menos en España, pero también lo sé de algunos otros países, las hacen empresas de arqueología privadas o personas autónomas como lo que era yo. Yo era autónomo, dirigía obras de arqueología y trabajaba con constructores, sobre todo. ¿Ok? Lo siento porque el mito ese de, oh, la universidad hace grandes campañas de excavación, tal, tal, tal. Eso pasa, pero pasa en un tanto por ciento muy pequeño de los casos. Lo siento. ¿Ok? Entonces lo que pasó en Cercadilla fue que una comisión técnica decidió que primaba el bien público actual por el bien patrimonial histórico. Yo personalmente estoy en contra de esa resolución en concreto con respecto a lo de Cercadilla, porque es un yacimiento muy importante. ¿Ok?
En su día, supongo, porque está buscando un poco de historial y todos los rollos estos de noticias, de la época y tal, yo no he encontrado en Google, ¿vale? Supongo que las habrá, porque esto tal en los 90 bueno, sí encontramos una cosilla de los 90 del 91 92 del 95 96 ¿no? Hablando, preguntando a los directores de la excavación, a los técnicos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Por qué saltó a la palestra esto ahora? Porque se cumplen 30 años del inicio de las excavaciones o de cuando se descubrió ese gran yacimiento, que ahora hablaremos. Y ha salido una noticia en un periódico a tirada nacional hablando un poco de qué es lo que pasó ahí, pero tratándolo sobre todo de un yacimiento de un palacio en concreto de Maximino Hercúleo, que es uno de los 4 emperadores de la tetrarquía de cuando Diocleciano, ¿ok? De finales del siglo III e inicios del siglo IV. ¿Ok? Pero eso está todavía con diversas hipótesis, ¿de acuerdo? Es decir, no es que sea exactamente el palacio Maximino Hercúleo, tal, tal, tal. Eso es una hipótesis defendida por una persona o por un conjunto de personas. Hay otra teoría que dice que eso sería un palacio episcopal de época tardía, del siglo III o IV al siglo VI aproximadamente, defendida por otra corriente arqueológica, y hay otra que lo circunscribieron como en una serie de elementos privados y públicos de diversa índole entre el siglo IV, sin darle una acepción definitiva, que sería como una tercera rama. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que se sabe del yacimiento. El yacimiento ha sido ampliamente estudiado y si os metéis en Dialnet o en academia.edu tenéis varios artículos de, por ejemplo, de Pedro Marfil, de Rafael Hidalgo y otros investigadores e investigadoras que hablan, de hecho incluso la tesis de Rafael Hidalgo creo que era sobre el yacimiento de la Cercadilla, que hablan sobre el yacimiento, porque el yacimiento no es únicamente lo que se musealizó o no es únicamente lo que se ve, ¿no? O lo que nos muestran las noticias, ¿no? De esos grandes complejos, de ese posible palacio y tal. Tenemos una ocupación en esa zona desde el siglo I, época alto imperial, hasta el siglo XII, por lo menos. Es decir, abarca 1200 años esa zona. No solamente tenemos ese posible palacio de cercadía, creo que tenemos una casa de origen califal, tenemos cerámica de época emiral. Época emiral es como estamos hablando del octavo al décimo, ¿eh? Del siglo octavo al siglo décimo. Tenemos casas pues, también de época del siglo XII, ese tipo de ocupación, ¿no? Entonces, claro, no solamente un yacimiento. Y eso me lleva a un planteamiento que siempre me corroe por la cabeza y es el rollo de hay que conservar unas fases de ocupación por encima de otras. Es más importante un estrato, un nivel, una fase de ocupación del siglo II que una fase de ocupación del siglo IX. Eso es preguntita que dejamos por ahí en medio del este. ¿Okay? Porque son cosas que siempre me llevan a la cabeza, porque cada ciudad quiere potenciar una parte de su historia. Hay ciudades que tienen mucho romano, pero que a lo mejor han tenido mucho medieval, pero que como lo primero o lo que más explotan los romanos, a nivel turístico, a nivel cultural, siempre va a predominar el que se conserve lo romano, o ciudades que tienen cosas que a nivel cultural siempre quieren que predomine lo medieval y va a predominar lo medieval, o lo moderno, o lo que sea, porque están ligadas a un hecho histórico muy importante para la ciudad, porque por los clichés que siempre metemos en historia y los presupuestos históricos, parece que esa ciudad fue muy importante en esa época y en el resto no. ¿Ok? Entonces son cosas que se me van trayendo. ¿Es posible que lo de Cercadilla se hubiera sido de otra época si se hubiera conservado de otra manera? Ahí tenemos un poco posiblemente un quid para esta cuestión. La verdad es que el yacimiento, y ya así también a título personal, y para ir terminando ya de soltaros las chapas, merece, bueno, tiene un montonazo de estudios y tal, pero hubiera merecido otro tipo de trato, desde mi punto de vista. Un trato a lo mejor más proteccionista y demás calado dentro de la consejería de aquel entonces. Han pasado 30 años, yo tenía 7 años, como he dicho antes, y todo el rollo este. En el histórico de noticias me he encontrado cosas incluso como que en 2018 en el ABC apareció una noticia de que una empresa se estaba planteando el hacer un hotel encima del yacimiento con un acceso al yacimiento, ¿no? Entonces son cosas que van surgiendo. Con esas cosas también
Muchas veces se hace para ir tratando a la población y ver si realmente tiene importancia para la población o no, o se hace porque hay elecciones próximas, ¿vale? Cuando se acercan las elecciones municipales o elecciones regionales, siempre aparecen los políticos por ahí haciéndose fotos en un montonazo de sitios. Muchas veces no saben ni lo que es, lo que están viendo o lo que te están haciendo la foto. Pero les mola hacerse la foto porque parece como, oh, me preocupo por el ciudadano y todo el rollo este. Es fake, esto es publicidad, es marketing. De eso Luis sabe más que yo. ¿Ok? Así que con esto y un bizcochico nos despedimos hasta otra cosica y espero que os haya molado un poco la explicación y que lo pongamos un poco en contexto. Chao.